in the blue jean Checos madly. Siamo qui en la hora de Mr. X, en Radio Monte Castro. Hoy acompaña a Mike en los controles. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Saludo a la gente, te saludo a vos. Estamos en Radio Monte Castro. Radio Monte Castro 94.5. Bueno, la comiquería queda en Cuenca 2393. Pueden venir a comprar libros. Apúrense este mes y el mes que viene. Y después no sé qué hacemos. El Día del Niño, sobre todo, vamos a quedar. Ven que tengo puesto mis nuevos anteojos porque vamos a hacer muchas lecturas. Este es el libro que quería hablar, que era el de Cram. Hace mucho lo teníamos en vista, que es el de Kafka, que esta es una edición de La Cúpula. Hay una edición que es para principiantes. Y acá traje algunos libros que ahí hacen vitoreos. O sea, esto lo que hace es un recorrido por los cuentos a través de una historieta que sería un formato. Ya hemos hablado de Cram antiguamente, tenemos creo que el cuarto programa que hicimos es de Cram, que lo que tiene es un formato de como un intermedio entre ensayo y historieta, sería un ensayo gráfico, yo le llamo, pero donde está el texto intercalado con imágenes, con ilustraciones, pero también historieta tiene. Entonces es válido para hablar de historieta. Y bueno, hay escenas retratadas por Cram de los cuentos, de las novelas, muchas de las cartas de la vida personal. Y ahora vamos a hablar bien cómo se divide la vida de Kafka. Kafka es mi autor favorito. Bueno, no sé si favorito, pero lo que pasa es que uno va escalando, ¿no? Uno va encontrándose empieza con, no sé, ahora que está la película de Los Cuatro Fantásticos, lo primero que ve es el Galactus y se emociona cuando es chico. Y después va escalando que hay ideas. Ustedes saben que Jack Kirby era judío y tenía esa idea de Dios con... Entonces uno va escalando y en Kafka se encuentran muchas ideas de toda la literatura del siglo XX y en un tipo raro además. Y uno va yendo, por ejemplo, de ahí va a Lovecraft con Lo Velado del Mundo, después de Lovecraft va a Poe y después de Poe hasta que llega a Borges y después Kafka. De hecho, uno de los que trajo a Kafka traducidos al español en el mundo es el grupito de Borges con la revista Martín Fierro, creo que era. El que debe saber esto es Juan, que vino la otra vez a hablar de Borges. Borges de hecho hizo la introducción en una de la colección que él tiene de lo que hay que leer, que es unos tomitos negros. Él hizo la introducción de Kafka, que es una muy enigmática. Pero bueno, obviamente le interesa mucho que se recuperen algunas novelas que no son tan conocidas, que es esta que es América, la que hizo el prólogo Borges. Y esta dice El Desaparecido, entre paréntesis América, versión original. Tenemos, por un lado, como dijimos, cuentos del checo que era un abogado burgués y con muchas raíces. Por un lado por el lado de su madre era alemán, o sea, tenía la lengua alemana, y por el lado de su padre el checo, como que era un campesino checo que tuvo que subir de nivel, digamos, estándar cultural para casarse con su mujer, y él como que tuvo de primera lengua el alemán, por eso los alemanes lo reivindican. Por otro lado, los judíos, sobre todo Israel, está buscando todos sus manuscritos. Después, por el otro lado, el tema de los abogados tiene su lado de abogacía. Y por el otro lado, es parte de los eslavos. Entonces, los eslavos tenés a los rusos, los eslavos orientales, en verdad son los rusos, no exactamente, pero tenés a Dostoyevsky, Chekhov y en menor medida Nabokov, que si bien se fue de Rusia, que son como la gran escuela rusa de la que tampoco forma parte. Entonces no es ni eslavo, ni alemán, ni judío, porque hay una literatura yiddish por ahí dando vuelta en Europa, sobre todo antes de la guerra, y tampoco de los no sé cómo llamarlo, literatura social abogacística, ni tampoco ciencia ficción, ni tampoco fantasía. Y ahora vamos a ver que no encaja en nada de eso, pero tiene todas esas tradiciones. Acá tenemos, esta está muy linda, que después la vamos a ver con el telescopio del Cerro Rojo, que es la de la Metamorfosis, que es la más conocida, que lo que tiene la primera edición de la Metamorfosis, donde se ve una mujer gritando en una puerta, porque las indicaciones del propio autor eran que nunca aparezca el bicho. Y bueno, el bicho en el que se transforma Gregorio Samsa, ya lo deben conocer, que no se sabe qué es, por pedido del propio autor, porque no se sabe bien qué es ese insecto. Y en alemán dice la palabra, no me acuerdo de la palabra exacta, pero es escarabajo, que es un escarabajo muy particular. Como decir bicho, nosotros decimos bicho para decir cualquier cosa. Bueno, ellos usan esa palabra que vendría a ser más un escarabajo de 6 patas. Bueno, acá tenemos, no está mirando en qué se convirtió, es como esa tensión que provoca la imagen de lo inenarrable, o lo que llama Freud lo inefable. Bueno,
Acá tenemos, bueno, los cuentos. Esto lo tienen que. Esta de Losada es una traducción que dice algo de que participó Borges. Nunca se sabe si fue él quien lo tradujo o tuvo ayuda o fue la madre que lo ayudó. Esto son todos los cuentos completos de Losada, se pueden conseguir. Pueden comparar con otras traducciones. Yo creo que está bien. Ahora vamos a hablar del problema del lenguaje en Kafka. Y acá tienen todos los libros de cuentos, que después primero son cuentos como relatos separados, pero el primero es un libro que escribió en 1913, que es Contemplación, que es cuando se nota que es un libro de primeras necesidades de expresar. Es como un libro estático, ¿no? Que expresa lo que ve de niño. Después tenés acá tengo algunos libros de teoría. Y El camino verdadero, que son los aforismos, y las cartas y los diarios, que son los que se usan mucho para citar frases espeluznantes. Después tenemos Walter Benjamin, sobre cosas de Kafka que escribió antes de morir Benjamin. Creo que no lo pudo terminar el libro. Y después tenemos a Deleuze, que hizo uno que se llama Por una literatura menor. Y después tenemos a Blanchot, que es de Kafka, que son todos textos que ustedes pueden leer, llenarse la cabeza de ideas y después volver a Kafka y entenderlo, no sé si entenderlo mejor, pero intentar comprender qué era lo que lo hace tan especial. Sobre todo yo recomiendo esta traducción, no la de Borges de la colección negra, que es tan buena la traducción que es como leer otro libro, leerlo de nuevo. Que se llama El Desaparecido, porque El Desaparecido también se separa como un cuento más, que es sería América. No sé si vieron una película que se llama Europa, de un director danés. Es exactamente igual que la América, pero invertido. Kafka está en la cultura popular. Bueno, dicho todo esto como introducción, si quieren podemos entrar en algunas cosas, unas cuestiones introductorias de cómo entenderlo, cómo no entenderlo, cómo no leer a Kafka, si te parece, antes de que vayamos a la historieta en particular. Esta la pueden conseguir y les decía, es como un recorrido por todo esto que dijimos. Entonces, para sintetizar, separemos en 3 partes la obra, que serían los cuentos cortos o microrelatos, los cuentos largos, que serían La colonia penitenciaria, Un médico rural y La metamorfosis, que son los 3 más conocidos. Si quieren ver El médico rural, hay un corto de un animador japonés, un anime que es excelente. Después no lo podemos poner acá porque tiene derechos, pero después se los voy a pasar por acá. Los que nos están escuchando en radio nos van a matar porque estoy tirando todas cosas visuales, pero bueno. Y después tenemos las novelas, las más conocidas, que son 3 novelas. El proceso, El castillo y la que llamamos América o El desaparecido, y ninguna de las 3 tiene final. Es como... O tiene finales en lo otro apartado, que son los diarios y las cartas, donde cuenta cómo quería terminarlo, pero no sé si fue en su deseo, no pudo terminarlo, pero igual no creo, ¿no? Tiene algo especial que no tengan final. Pero van a leerlo, por ejemplo, esta edición de El proceso, que le agregó un final su amigo Max Brod, y que no es el final, que es el final de la película de Orson Welles. Ese hizo una versión del proceso, que yo me acuerdo de hablar de chico, que termina con un final, se los voy a contar porque es un final falso, que es que lo ajustician. Sí. Entonces, la idea del proceso, claro, es un proceso donde el tipo no sabe qué hizo y tiene una pena que tiene que ir a cumplir, y bueno, con eso se va enroscando con un montón de lugares donde tiene que ir, procedimientos y demás. Es casi una pesadilla la película. Sí, el tema de que parezca una pesadilla, ahora vamos a ver de dónde viene, porque viene de otra cosa. Pero sí, es todo bastante... Pero no hay sufrimiento exactamente. Hay una inquietud, pero no hay un mecanismo que todos siguen y que uno se siente así porque no le gustaría estar ahí. Pero sí, los personajes. La película, sí, la viste, ¿no? Sí, es en blanco y negro. Perkins, Sí, el de Norman Bates. ¿El de Psicosis es? No, sí, es Norman ahí Bates. está, bien. Bueno, y hay hay una parábola al final de la película, incluso que lo hacen con diapositivas, pero que en el libro está dicho por un cura, que es un libro, un cuento increíble que te deja pensando, que es Ante la ley, ¿no? Que es como un cuento de hadas. Bueno, entonces a eso vamos. Una vez que dijimos la obra, para que no se pierdan, quería decirles cómo no lo tienen que leer. Hay una interpretación, o sea, primero el biografismo. El biografismo es decir, bueno, el tipo estaba triste o no sé, lo trataba mal su padre, entonces escribió esto. Eso no pasó. Hay datos biográficos que dicen que no se llevaba mal con el padre, porque hay una carta que se llama la carta del padre donde él dice, me reducís a nada, pero es toda una idea de él, es una psicosis, por eso le gusta tanto a los psicoanalistas.
El biografismo es decir, bueno, le pasó tal cosa, por ejemplo, no sé, Poe era alcohólico y estaba enamorado de tal persona que no le daba bola, entonces escribió sus grandes cuentos. No, porque evidentemente no hay uno a uno, eso lo tenemos que descartar. Hay una interpretación, la que yo llamo la interpretación cero, que es la del Kafka pobrecito, que de hecho fue una de las primeras que se hizo y que es cerrada y que incluso hay datos que él cuenta que leyendo el proceso en un lugar donde se hacían lecturas, leyó el primer capítulo a carcajadas. Kafka cuenta a su amigo Brod, como que es lo que dice Deleuze es que es toda una gran burla, una gran espejo de la sociedad que la verdad que no se condice con, para nada con una persona que sufre o demás, o que se siente, como se dice, sobre a- como se aplastado por la realidad que le puso. No, eso no. Hay otras interpretaciones como las que nombramos, que es la de Blanchot, que es la de la pulsión de escribir. Él en las cartas incluso llega a escribirle, tiene unas novias que le escribe, y cuando las ve no tiene interés, o sea que está un poco chiflado. Y que en un momento le dice, escribime incluso si me vas a decir que no me vas a escribir. O sea, tiene esas cosas de psicótico, era un poco. Después, la otra interpretación de Blanchot dice como que no hay que tomarlo ni como un psicologismo ni como una ciencia ficción también, porque uno podría pensar que es una especie de sociedades en otro mundo, no. Se trata de una superficie. Deleuze también dice que el sentido está en la superficie. Lo que pasa es lo que pasa. Kafka no juzga, muestra. No es que te dice, uy, pensá sobre esta sociedad que es muy opresiva. Él te lo muestra. Después vos tenés esa sensación de incomodidad en tu interior. Después hay lecturas que se pueden decir que no deberíamos, o sea, no debemos pensar como también como un proyecto, o sea, hay como una especie de proyecto político o social con la gran frase que dijo él, que dijo, la literatura es como un reloj que adelanta, ¿no? Como decir, bueno, esto que escribo, en verdad, lo que eso lo usa Deleuze para decir, en verdad se está adelantando a el nazismo y a la burocracia stalinista y a eh, el mercantilismo capitalista. Eso dice Deleuze. Yo no estoy tan de acuerdo, pero para mí es más una cosa que estaba pasando en el momento, porque de hecho hay un caso en la colonia penitenciaria, que es un cuento terrible. El editor le dice, me pareció de muy mal gusto. Y él le contesta algo que es muy extraño, que le dice a su propio editor, le dice, me parece muy desagradable. Y él le contesta, en cuanto a la explicación de este último relato, la colonia penitenciaria, bástame añadir que no solo él es desagradable, que nuestro tiempo en general y el mío en particular ha sido y es muy desagradable. Como diciendo, bueno, bancátela, me lo tenés que editar. Dice que lo leyó en Múnich, creo, en Alemania, y la gente se desmayaba mientras lo contaba. Porque bueno, hay esta cosa de la tortura. Y la tortura en esa época era visto como algo más, sobre todo en la época de guerra. Y en un momento hay una frase muy rara en el cuento que dice, paren, esto no es tortura, esto es asesinato. Como que la tortura dentro del cuento está estandarizada, está aceptada, es parte de la legalidad. Entonces eso es lo horrendo, cuando la postura positivista de las leyes, o sea, el procedimiento dice que hay que hacer esto y punto, y se hace. Bueno, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, los ministerios de guerra pasaron a ser ministerios de defensa. No existen más los ministerios de guerra. No sé si viste que, de hecho, Roca era ministro de guerra antes, no de defensa. Así que algo de culpa después de la Segunda Guerra Mundial les agarró. Bueno, yo lo que quería también es pensar algunas reglas, que ya sé que está mal poner reglas, pero hay, como yo decía, de estas diferentes tradiciones en las que forma parte Kafka, ninguna lo satisface, ninguna lo completa. Y hay una de las ramas, dijimos, la de él sabía yiddish, sabía italiano por su trabajo de abogado, sabía, o sea, y tenía contacto con la literatura italiana, sabía alemán por su lado de su madre, y tenía esta cosa de ser también, en un momento en el diario dice, cuando va a buscar un departamento al barrio judío, dice, yo no tengo nada que ver con ellos. Entonces tiene una cosa como de estar fuera de todos los lugares. De hecho, él dice que no le gustaba salvar a la gente, que siempre se sentía como un poco fuera de eso. En el castillo se ve bastante eso. Y después hay como una cosa en los cuentos, de lo que dice Deleuze también y otros autores, sobre que los personajes parecen como animales. Tienen como su costado de pulsiones animales. Véanlo, en la colonia penitenciaria aparecen como perros.
Bueno, hay un montón, están los chacales, los que no tienen lenguaje. Entonces se pueden hacer en los cuentos cortos, sobre todo en los primeros, léanlos y presten atención a esto, como dos series donde hay un encuentro entre esas dos series, que es por ejemplo lo humano, el lenguaje y lo que busca libertad contra lo que es animal, lo que sería impulsivo y lo que quiere huir. En un cuento que se llama El discurso de la academia, es un mono que les habla a los académicos y él dice, yo no quiero ser libre, yo quiero huir, que son dos cosas distintas. Una es del cuerpo y otra es huir de lo que está, o sea, huir de la jaula, y el otro es ser libre de una norma, de una regla, de un mundo simbólico. Entonces ese pasaje de un animal hacia el humano y viceversa, pasan de las dos cosas, siempre genera el conflicto de los cuentos. Y eso viene de una cosa que nadie toma y que yo en mi artículo acá tengo mi ensayito de que hice en 2014, no me acuerdo para qué lo hice, que algo para la facultad y después no lo logré cerrar como para hacer algo tan largo, pero lo que no se estudió fue en la rama eslava. Los eslavos no quieren saber nada, los checos no quieren saber nada también, porque como no escribían checo, y la fama vino de Alemania hacia República Checa o de otras partes del mundo y lo aceptaron como literatura universal, los checos medio que no quieren saber nada, están con otra literatura. En esa época estaba Karel Čapek, que era un checo que inventó la palabra robot y que de hecho Hitler está a punto de prohibirlo, o sea, como que tenía los ojos en él, y a Kafka o sea, Kafka no llegó, Kafka murió en 1920, o sea, no llegó a ser el emblema de la literatura checa nacional. La literatura checa pasó a ser los cuentos de hadas transformados en prosa en el siglo XIX. Y eso es un dato importante. Los cuentos de maravillosos, donde animales hablan, donde hay, fíjense en los cuentos, por ejemplo, en la de las fronteras, que son fronteras de pueblos tan lejanos que necesitas una generación para llegar. Son todas cosas que son casi imposibles de pensar, pero que te ponen al límite de estos cuentos maravillosos, como diciendo, un lugar tan lejos alguna vez, nadie sabe qué es. O sea, esa cosa de perderte de la referencia real. Y en Kafka no hay referencia, hay solamente... Recalculando. No, creo que en ninguna parte de la literatura hay referencias al mundo real, excepto en los diarios. En los diarios hay una referencia a la guerra que dice, se declaró la guerra mundial. Mañana toca gimnasio. Eso es todo lo que escribió sobre la Primera Guerra Mundial, que es algo que le va a cambiar la vida a todos, digamos. Él, de hecho, pensó en un momento exiliarse a Palestina y no lo logró. Incluso a Brasil se quería ir, pero bueno, lo agarró la tuberculosis y no pudo. Y después hay otra referencia que dice que le parece algo horrible que que la empresa de botones se use para hacer armas, nada más. La literatura, entonces, que él hace en los cuentos, sobre todo, no tiene referencia, no es una crítica a una sociedad en particular. Los animales aparecen mucho como estas entidades que mueven los hilos de lo que hay que hacer. Y hay como siempre un problema que tiene que superar, como una especie de... No es un héroe, pero tiene ciertos obstáculos en el que se ve inverso en esa lógica. No es que hay una lógica que lo agobia. Es una lógica en la que está inverso todos los personajes. Por eso dice, cuando usamos la palabra kafkiano nos estamos equivocando, porque dice... La definición dice algo así como un trámite absurdo, una burocracia que no tiene sentido. Y él dice en una cita particular, la burocracia es un mecanismo maravilloso con el que se ve fascinado y que dice no tiene nada abrumador, es algo fascinante. Entonces esa fascinación al llevar al extremo incluso a cosas contrarias. Por ejemplo, en el cuento de que el reclutamiento de tropas, el tipo tiene que escapar para que lo recluten. A veces invierte las cosas. Y la última cosa relacionada con los cuentos eslavos es la unidimensionalidad de algunos personajes. Por ejemplo, el filósofo que agarra el trompo que solo hace eso. Hay un personaje que hace una sola cosa. En el proceso también hay personajes que son solamente una cosa. O sea, es como una unidimensionalidad que uno puede entenderlo como falta de desarrollo de personaje, pero él ahí es donde expresa ideas, si querés, o proyectos de la naturaleza humana. Y no a través del absurdo. La palabra absurdo no le cabe. ¿Está bien? ¿Se entendió algo? Bueno, esto es todo un poco... todas anécdotas, ideas. Hay muchas citas que ustedes pueden buscar sobre lo que Kafka no es. Y esta idea de que no es una ciencia ficción, no es un policial, no es una cuestión histórica, no es una... Tampoco podemos decir que tampoco es una... ¿Cómo se dice? Una alegoría, tal vez. Ni siquiera. Es algo que va más profundo y que va a la inquietud. La inquietud es
esa cosa de no estar resuelto del todo y uno sentirse que no comprende, viste como vos decías, la pesadilla. La pesadilla es, un médico rural es una pesadilla. Si ustedes ven el corto animado de este japonés, es como que él tiene que hacer algo y tiene que apurarse para llegar a un lugar para hacer su tarea y mientras deja a su criada con un señor no muy, ¿cómo se dice? Que le va a hacer algo. Él piensa que la va a violar, lo digo así. O sea, es algo que está sesgado en en las líneas, entre líneas, pero él sentís que está en medio del invierno, tiene que ir con el caballo a salvar a un chico y va a dejar a su criada. Entonces esa tensión es lo que él lo mueve a hacer el trabajo rápido y no le importa salvar al chico. Después el chico se le pone complicado y entonces escapa por la ventana desnudo y los del pueblo quieren que lo vuelvas a salvar. Es pesadillesco. Y como que tiene un final abierto, que vos decís, bueno, no sabes, él está todo va en contra de él. Y bueno, en el castillo también, el personaje hace su tarea. Lean los primeros capítulos del castillo que van volando así. Después se ameseta un poco, pero ahí están todas las cosas locas que tenía Kafka en la cabeza y que dice que no tiene final, no, que nunca llega al castillo propiamente dicho, porque el castillo es un lugar con murallas, pero hay un lugar que es el castillo al que nunca puede llegar. Y uno puede interpretar, bueno, es la imposibilidad del hombre. No, el tipo simplemente hace su tarea hasta que lo llamen. Y dice que la idea del final del castillo está en los diarios, esto se lo dice un especialista, y la idea era que iba a ser adoptado por el pueblo, al final él se iba a quedar ahí a vivir, pero muere por cansancio. Y eso lo habilita a él a decir un montón de cosas sobre las dos series, que serían como animal humano, cansado y enérgico. Los animales tienen energía además, los humanos cuando empiezan a razonar y a pensar, como que se diluyen y se cansan hasta morir. Bueno, entonces nos centramos en estos 3 cuentos. Ya dijimos algo de la colonia penitenciaria, que es terrible. Apareció en uno de mis libros, de hecho, el que hice con Kiko Alcatena, lo ilustró. Así que no lo traje ahora, lo mostré la otra vez, pero que es la máquina que, bueno, que te hace una especie de... Te informa, en verdad la máquina no te tortura. Te informa sobre cuál es tu pena cuando ya estás un segundo antes de morir. Y eso también tiene que ver tal vez con esta idea que tiene él de las leyes y también con el judaísmo, que es como ese Mesías que nunca va a llegar. La idea es que nunca llegue, porque si llega, ya está. O sea, es una forma de someterte a esa idea futura y que además dice, toda ley, el aforismo no lo tengo acá, pero dice, toda ley está basada en otra ley hasta una última ley que es absurda, que es Dios señalando y diciendo, esto es así. Entonces, de eso se está burlando, de nuestra creencia en que esa ley es absoluta y nosotros como... seguimos nuestra vida humana y Kafka lo hace decir, mira esto. Y cuando miras eso, ahí te pones nervioso. Esa es la incomodidad que te produce. Bueno, no sé si fue medio complicado. Hay un montón de cosas para decir más. Para mí es casi una introducción acá. Bueno, porque sí. yo no soy un conocedor, la verdad. O sea, me parece que hay una idea de qué es lo kafkiano, pero es medio difusa. Sí, sobre todo en los cuentos, empezar con los cuentos cortos. Hay un cuento que se llama Un viejo papel que a mí lo leí de chico y me pegó duro, que es un pueblo que va siendo invadido por nómades que no hablan, ¿no? Dice que tal vez ni tienen lenguaje y van ocupando los lugares muy, como se dice, de a poco. Un día aparecen uno, después otro no puede abrir el negocio porque aparece el tipo y llegan a robarse un buey y comérselo vivo. O sea, es una de las imágenes más fuertes que vi en mi vida. O sea, no le escapa el gore. También en la colonia penitenciaria, no le escapa de hecho también en el médico rural el tipo tiene una herida que parece una planta. Son cosas muy, por ejemplo, está en el límite de medio Lovecraft, medio terror, pero no llega a ser gore. Por eso siempre que lo querés agarrar, a Kafka siempre se te va para otro lado. Entonces él te muestra, no te juzga. Eso es lo que más potente tiene. Entonces vos ves ese gore y decís, bueno, los otros son los malos. Y él dice, no, bueno, al final nos conquistaron todos estos tipos entrando de a poco y es como otra forma de pensar, otra realidad. Otra, no sé, un algo extraño. Los verdaderos extraños. Porque la verdad que es el verdadero raro. Es el verdadero raro de la literatura universal. Y a mí me encanta. Me parece que es muy potente además. Con decir poco, como los cuentos de Borges, viste que dicen poco y tienen mucha potencia. Bueno, por eso yo a veces estoy medio podrido con todo el manga y todo esto. Porque son tan sencillos, son tan lineales. Hay algunos que no. Vamos a traer mangas que son realmente poéticos. Pero la poesía oriental no es eso. Igual pasa para mí... Hoy en día, que ya lo hemos hablado, creo que lo hablamos la semana pasada o la anterior,
en todos los estratos de la cultura también. ¿Qué habíamos hablado? Perdón, me perdí. No, la cuestión esta de los discursos lineales. Sí, estancados, son como Sin cristalizaciones, sutileza. claro, y vos Sin decís, sutileza. ¿te gustan las películas de monstruos? Y después tenés, no sé, La cosa que vas a pasar ahora, que es una obra maestra, o sea, Sí, que es más que el monstruo, en realidad lo que... no aparece el monstruo, no aparece casi nada No, en la y cosa. ni es- siquiera, porque obviamente hay películas de terror que sí tratan sobre el bicho, como... Que el verdadero donde monstruo somos básicamente nosotros. Los lectores o los autores, en realidad lo que están exponiendo a través de su historia o a través de su narrativa, a través de sus personajes, es una visión de mundo. Sí. Siempre es una visión Sí, de lo mundo. lo que pasa es que hay algo en nuestras visiones, se nos escapa algo y por eso están los buenos escritores para mostrarte algo. O sea, no todo, ningún autor es todo, todos muestran una parte, pero yo creo que Kafka es como el catalizador de todo lo que es, por un lado, lo que se iba a venir en Europa y por otro lado, bueno, no quiero entrar en detalles, pero lean los cuentos si quieren, no, si no se bancan las novelas, pero en las novelas también hay cosas. Bueno, de hecho pasó algo con las penas desmedidas, pasó hace poco algo. Unas personas que las metieron preso por una pena menor a una... Eso es un tema también. En el proceso empieza con una pena desmedida. Pero es tan desmedida que el tipo no hizo nada y es 0 a infinito. O sea, lleva al extremo esas cosas. Ante la ley también el tipo está esperando toda su vida. Toda su vida espera a una puerta que está escrita para él. Entonces, ahí me hago una pregunta y tal vez para cerrar, una interpretación que podría haber hecho de que la ley es para todos, no es para un particular. Sin embargo, él hace algo tan abrumador que es una ley hecha para una sola persona, que aplica a uno. Entonces, puede haber una ley universal, pero al mismo tiempo que sea para uno y que encima no la conozca. Sería bastante agobiante decir, bueno, el tipo lo que quiere es conocerla y ni siquiera la conoce. Tal vez la va a conocer cuando muera. Bueno, y última frase, había un montón de frases que podemos decir de Kafka, pero hay una que es medio extraña, que es la con la que empecé mi trabajo, que es: el camino es infinito. No se puede acortar nada, no se le puede añadir nada y, sin embargo, cada uno sostiene su inocente vara de medir. La vara, ¿saben lo que significa la vara de medir? La palabra logos griega en verdad significa vara. Es una vara con la que se medía. La palabra logos es el sentido. Y también creo que en la religión judía la vara es bastante importante, el que maneja el rebaño, el cristianismo y demás. O sea, entonces cada uno tiene su propia ley, su propia vara y su propia, como dice acá, inocente vara de medir. Bueno, en fin, vamos al tema, no sé si te parece, de René, y después volvemos con la historieta.
Voy off. Nos teníamos súbito qui con los libros. Acá pueden verlos más con más detalle. Esta es la de edición que recomiendo de América. Ahí ves que dice América entre paréntesis. En verdad es el desaparecido. Con sus dibujitos. Ahora se encontraron hace poquito dibujos nuevos de él. Después tenemos los aforismos y esto y el diario. Que el diario es bastante pesadún. No se los recomiendo para entrar. Y bueno, estos son de teoría. De algunos que tengo de Walter Benjamin. Tengo el de Deleuze y Guattari, pero no lo traje, lo tengo por ahí tirado. Y esta me llamó la atención siempre. Esta es mi edición del Castillo, es vieja, no sé si es una buena traducción, porque tenía un alemán medio achequeado, entonces es difícil de traducir con el signo de pregunta. Y bueno, y acá quería mostrarles, este es el de los cuentos y el proceso. Quería mostrarles las ilustraciones de este en particular de Luis Scafati y César Aira, el traductor, que es el gran escritor argentino, que de hecho fue nominado o está en la nómina para el premio Nobel, así que ténganlo en cuenta. Luis Scafati, que ganó el Premio Nacional de Artes 2 veces. Bueno, acá cometió el error de ilustrar al llamado bicho, que hay artículos de Nabokov sobre el autor de Lolita, el ruso, que habla de Kafka, en particular de la Metamorfosis. Bueno, acá es muy raro. Y lo que quería mostrarles en particular, bueno, son muy... A ver, no sé si logro verlo ahí, que se vean muy expresivos. Y hay en particular una escena que pasa en la Metamorfosis, que es la más terrible de todas, y que no tiene nada que ver con bichos y cosas así feas, sino que es que como él es un insecto y no puede trabajar, la familia debe trabajar para alimentarlo. Y además alquilan la habitación a unos señores que entran, que no se sabe bien quiénes son, que son estos de acá, que obviamente, y que la hermana los agasaja con su violín, y que le resulta asqueroso Samson, y que obviamente son una metáfora, según para muchos, de lo que vendría a ser el nazismo después, como ven a los intelectuales, a los judíos y a las clases más bajas, que se pueden ver claramente como una metáfora. Esa sí, es una metáfora, esa es una metáfora válida, todo el resto no, pero bueno, queda abierto, nunca se supo. Y este es el de... si querés mostrar los otros que te pasé, hay uno que es un manga de la Metamorfosis, que la Metamorfosis medio que se lleva todas las visualizaciones, como se dice, la atención, pero son todos buenos, sobre todo la colonia penitenciaria es más mi favorito porque es más, hay máquinas y cosas. Bueno, esta es una serie de manga para que lo que hacen es pasar todos clásicos, incluso hay obras de filosofía hechas en manga, que es interesante. Y después hay uno del castillo, que salió hace relativamente poco, que no me gustó mucho el dibujo, pero bueno, no sé si hace falta leer. ¿Lo tenés ahí, el del castillo? No sé si hace falta leer el castillo en historieta. Yo la verdad que son lenguajes distintos, no sé, tal vez por eso no. Yo recomendaría agarrarla, sobre todo como la última que tienen que leer es el castillo. Nos quedamos ahí. Bueno, Kafka y ahí está. Este es el de Cram. Y este es un autor que, bueno, hizo otros ensayos. Se fueron los dos juntos a Praga.
Yo tuve la suerte de estar en Praga, en el museo también, ahí están los dos como turistas en la ciudad. Retrataron mucho el tema de la ciudad porque es una ciudad lúgubre. De hecho, ahí está el castillo, que ves que es como medio expresionista alemán. Y es una ciudad que tiene, bueno, el famoso puente de Carlos y demás, y tiene unas estatuas muy extrañas sobre una separación del catolicismo, que fueron unos, como una secta que lo prendieron fuego al tipo y tiene una estatua terrible en el centro. Y tiene, bueno, tiene la famosa frase, la palabra defenestrar, que es tirar por la ventana, se acuñó ahí en Praga, porque tiraron por la ventana a mucha gente. Era una forma de a los enemigos políticos tirarlos eliminarlos. Eh, Acá tenemos los dibujos de Cram con texto, ¿ven? Que un poco, acá tiene la tipografía de él, pero después es texto con letra noble. Y bueno, obviamente cuenta algunos cuentos, muy microcuentos, incluso como el de la Zoe y demás, que aparecen por ahí dispersos. La palabra judío, dice Borges, no aparece nunca en su obra, aparece solo una vez. Y aparece un poco le aparece la palabra sinagoga, nada más, en una de la parte de los diálogos, de los diarios, nada más. O sea que por eso digo que no se lo puede asimilar tampoco. Mira, acá está el tema del esoterismo de Praga, con el golem. Pero tampoco, yo te digo la verdad, es universal. No es que Praga lo transformó y lo hizo eso. Sino que es una persona con, con diferentes raíces. Incluso yo creo que yo fui a este edificio. El tema este del golem de los judíos de Praga se lo puede asimilar con una tradición eslava del gigante de Praga. Así que alguna relación, algo del folclore habrá quedado, que también está representada en la gran película del cine mudo, El Golem, que también marcó el expresionismo alemán. Bueno, acá diferentes cuentos perdón, estas son situaciones de la vida cotidiana. Acá está el tema del padre, que hay estudios más modernos que dicen que no era así, que es todo un invento que el padre era un tipo normal, que quería a su familia y demás. La condena es el tema también del padre, que le dice, bueno, no se los voy a espolear, pero miren los dibujos que el trazo, acá está la primera edición que vimos de la Metamorfosis. Y acá ves que va cuento por cuento explicándote un poco de qué va, contándote la historia y sacando alguna pequeña, ¿cómo se dice? Conclusión. Acá le dan de comer, viste que no saben. Es como que Samsa tiene otra naturaleza. No saben cómo darle de comer, no saben cómo cuidarlo. Es como un bicho raro, digamos. Y bueno, no les voy a contar el final, pero si piensan en todo lo que hablamos, acá está el tema de los inquilinos nuevos que se meten en la casa. Hay un tema de la invasión todo el tiempo del otro y de los cambios de naturalezas y de incomprensión del otro. Y acá hay un final que mucho no se habla, que es la hermana, que cuando termina es al revés, es todo lo contrario a Samsa. Es como los padres están contentos con ella y entra en la etapa reproductiva como una libélula, como un insecto. Como si hubiese completado ese ciclo al que están preparados naturalmente para continuar la especie, digamos, se animaliza. Muy entre líneas, tiene que leerlo. Bueno, La Madriguera es el último cuento que escribió antes de morir. Él murió de tuberculosis por no calentar bien la leche, por no tomar una copita de leche con café todas las mañanas. De hecho, el paciente del médico rural dice que una de las causas por qué está así es por haber tomado mucho café. Así que todo muy premonitorio, tomaba café con leche y bueno, la leche le dio tuberculosis de garganta, de laringe. Y cuando estaba por morir, estaba en Viena. Un amigo le dice, bueno, necesitas algo, no sé qué, y dice, no te preocupes, te vas a curar. Y el Kafka le dice, él le dice, pensar en el futuro, y él dice, el futuro es esto, y se señala la garganta. Tenía un poco de cosas así medio lúgubres. También una cosa con el lenguaje, bueno, acá está una de las tantas prometidas con la que se escribía, y era esa idea de seguir escribiendo. También él estudió en la universidad con la abogacía él trabajaba, este es un dato importante que no quiero irme sin contárselos, que él trabajaba en la empresa de seguros, con la cual tuvo que viajar y demás, y él trataba con los que llamaban los seguros por accidentes. Ahí te mandé unas fotos de los dibujos que hacía, acá están
Es este mismo dibujo, no hace falta que lo busques, que él los hacía Kafka, que él hacía como una triple función. Primero, veía el caso, iba al BOA y le ponía precio a la lesión del cuerpo. Eso algo tiene que ver con lo que va a venir después en su literatura. Ese trabajo es medio horrible, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale tu dedo? ¿Cuánto vale tu mano? Y además, él pensaba cómo en el futuro las máquinas podían sacarte partes del cuerpo. Entonces hacía parte de un poco de evaluador económico, ahí está esto que estamos hablando, y también de juez y abogado y también juez, porque él preveía cómo en el futuro podía existir una ley que contemple los casos que todavía no habían existido de lesiones. Entonces, medio como que ese andamiaje lo tenía en la cabeza para escribir esto, que es la colonia penitenciaria, donde está la máquina. La máquina funciona, creo que se inspiró en los tatuajes de los marineros, y por eso lo que hace es tatuarte tu condena en el cuerpo con un dibujo que no se entiende, que está ahí. Y bueno, el reo no entiende, no sabe por qué está condenado hasta que interpreta cómo la máquina le hace ese dibujo en el cuerpo y en ese momento, en los últimos segundos de vida, descubre eso que le dibujó la máquina con el tacto. Supera todos los sentidos. Bueno, y pasa algo más, que es que se rompen las reglas de esa máquina. Y bueno, ese es el nudo en general, ¿cómo se dice? Los nudos de la historia es porque alguno de esos mecanismos que le fascinan a él se rompen o se pasa algo. Samsa rompe un poquito el pacto que tiene. O sea, es un hecho que es transformarse en bicho. Acá es un hecho que es que la máquina hace estos tatuajes. Pero después en la historia hay como alguien que rompe un poquito ese esquema, como en el proceso se expande eso hasta una novela entera, el que busca por qué él es enjuiciado, tiene que hacer un trámite, y eso es lo que da a la historia, el movimiento de la historia. Porque no es solamente una postal del infierno, no, es una postal o de algo raro, sino que hay historias que son muy interesantes de ver cómo las desarrolla. Bueno, acá viene el tema de la guerra, y acá está el tema de ante la ley, que es esta ley para vos solo. Esta ley, el tipo se queda esperando y se hace hasta llegar a ser viejo, bien de una fábula antigua, y bueno, muere sin saber si llegó eso tanto esperado, esa última ley que hasta te diría que para Kafka, spoileamos, es absurda. Tal vez es el vacío, tal vez no hay nada, no lo sabemos. Bueno, los dibujos son impresionantes, como pueden ver, está toda la arquitectura. Kramer era también medio obsesivo con toda la documentación, el rayado. Acá un poco de este expresionismo alemán. Él se termina teniendo además tiene una vida normal, amorosa. Ves que no era que no lograba concretar con sus novias. Su última novia era la que le tradujo al checo. Él estaba enamoradísimo de él, pero bueno, lo agarró la tuberculosis y falleció. Igual que un poco, justo ahí estamos viendo el tema de hecho, en el castillo hay una escena de sexo muy particular. Léala con atención, que es el devenir de serpientes. Acá están haciendo el amor y se transforman como en serpientes. Dice, acá lo representó de esta manera expresionista Kram, pero si vos lo ves incluso en la película, hay una película alemana del castillo, que es como que se unen en toda esa mugre que hay en el bar y lo hacen como fuera de la ley, porque ella es la novia del señor que está en el castillo. Bueno, no sé si hay algo edípico ahí según algunas interpretaciones psicoanalíticas, pero a mí no me gusta hacer esas interpretaciones. Ya lo sabemos. A mí siempre me gustó en todas las historias que leo esa cuota, no sé si de ciencia aplicada al hombre, un poco la ciencia ficción es eso, y no tanto las relaciones humanas. Acá tenemos la carátula que hicimos para el programa, donde él no puede, es un grafómano, no puede parar de escribir. El artista del hambre, donde su desperticia es no comer hasta casi morir. Algo que para todo el mundo donde pasa el cuento es normal. Nadie dice, este tipo está loco, se va a morir. No. Por eso esa situación medio pesadillesca, y los desenlaces son increíbles. Te dejan todavía más turulo. Bueno, y acá hay algunas referencias y demás. Y está mezclado un poco con lo que va a venir después. Y acá están ellos dos haciendo turistas. No vayan a la parte turística de Praga porque les van a cobrar carísimo y está todo relacionado con Kafka. Y la verdad que los checos no quieren a Kafka, esa es la verdad. Bueno, en fin. Este es el programa de hoy. Espero que hayamos terminado con esto. Si quieren leer mi artículo, está online en una página que se llama La Caja Negra. Yo lo encontré ahí, ni sabía que estaba ahí, pero está con las citas, todo, porque fue una conferencia que di en el marco de Kafka.
Para eso hay que leer siempre toda la obra si pueden y ahí empezar a escribir. Nunca se manden a decir esto es así, esto es así, porque no se trata de buscar ecuaciones ni reglas, si bien hay reglas, que las reglas, vamos a decirlo porque el artículo se llama Las reglas de Kafka, si lo pueden buscar, Leonardo Kuncher, las reglas de Kafka en la caja negra. ¿Cuáles son las reglas? Y son tres. Bueno, las reglas son